Señor, con nuestro pastor Rolando Gutiérrez. Que el Señor le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Parece que es lunes, ¿verdad? El día lunes, después de unas vacaciones, no quieren ni levantarse porque se han asoleado mucho. Pero gracias a Dios que aquí estamos de nuevo. ¿Se recuerdan la última vez que vimos acerca de la familia de Jacob? ¿Qué es lo que vimos? ¿Alguien se recuerda? No es el año pasado, este año. Hermanos o enemigos entre Jacob y Esaú. Estamos viendo esta gran familia, grandísima, que el Señor dijo que se iban a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas del cielo. No se pueden contar. Y hasta estas alturas y a esta fecha, realmente el pueblo de Dios ha crecido por la voluntad de Dios. Leíamos antes del culto, en la reunión previa, el Salmo 105, creo, no, si no me equivoco, 105, ¿verdad? Donde dice que la palabra de Dios la mandó para 1000 generaciones. Quiere decir que el pueblo iba a aumentar grandemente y nos alcanzó a nosotros. Imagínense qué maravillas del Señor, porque el título del Salmo dice las maravillas de Jesús. Así que esta noche vamos a continuar con el tema de la familia, pero hoy vamos a ver que los hermanos que estaban siendo enemigos, después viene la reconciliación. Y vamos a ir directamente, para aprovechar el tiempo, a Génesis capítulo 33. Génesis 33, del 1 al 4, para comenzar. Hay un título ahí, ¿eh? Ese mismo le puse a la meditación de esta noche: reconciliación entre Jacob y Esaú. Recordándoles que leemos la palabra de Dios con respeto, con reverencia y con amor. Cuando usted de verdad ama la palabra de Dios, usted puede sentir realmente que la palabra actúa en su vida y en la vida de los que están cerca de usted. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Padre, te damos gracias por las maravillas que haces con tu pueblo y con nosotros también. Te damos las gracias por este día, te damos las gracias por la salvación, te damos las gracias, Señor, también por los enfermos que se están recuperando y por aquellos que todavía están hospitalizados. Te rogamos por la hermana Alejandra y por el hermano Esaú, que están, Señor, están mal de salud, pero que tú, Señor, con tu gran misericordia, los sacarás adelante. Igualmente, ponemos a nuestro pastor, Señor, en tus manos, para que también tú le des la salud que él requiere y necesita. Bendito Padre, que cada uno de nosotros, juntos con nuestra familia, recibamos la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Decíamos la reconciliación entre Jacob y Esaú. ¿Qué nos enseña como familia? No solo como familia de sangre y de carne, sino como familia de Dios. En este caso, vamos a aprender algo de estos, porque no todo el tiempo entre los hermanos vamos a ser enemigos. Pues con mi hermano hace tiempo
con mi hermano mayor y el otro mayor, con el más mayor, nunca tuve problemas, porque él no vivía con nosotros directamente. En cambio, con el otro hermano sí que éramos medio hermanos, solo por parte de papá. Sí, nos peleamos, pero no porque yo buscaba pleito, porque él era mayor que a mí, me iba a penquear todo, ¿verdad? Sino que él, es que había algo, porque solo éramos hermanos de papá, no de mamá y papá. Siempre había problemas. Entonces, pero gracias a Dios que ya crecimos y nos hicimos cristianos evangélicos y hoy vivimos en paz. Gracias a Dios, porque nosotros tenemos que reconciliarnos. Si somos cristianos, no tenemos que tener enemigos. Es decir, nosotros no sentirnos enemigos de nadie. Puede ser que haya un enemigo que a usted no le caiga bien y todo eso, pero ese es él. Pero nosotros, yo no puedo sentir que tengo enemigos. No lo sé si los tengo, pero yo no siento que soy enemigo de alguien. No sé si me explico. Yo tengo paz en mi corazón y no puedo decir, aquí le dicen, no, es que ese pastor me cae mal, ¿verdad? No lo sé. Probablemente sí, a alguien le caigo mal, ¿verdad? O le caeré mal, no lo sé. Pero a mí nadie me cae mal. Todos me caen bien, sobre todo las hermanas. Así va a decir. Entonces, el asunto es este, hermano, que usted debe de fomentar la paz dentro de la familia. Vamos a ver aquí que no intervino en esta reconciliación ni Isaac ni Rebeca, ninguno de los padres. Quien intervino fue Dios. Vamos a leerlo cuando el Señor dice reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Imagínense que ve venir a un hermano suyo con una cantidad de gente como que si van a pelear. 400 hombres. Claro, Jacob tenía sus siervos y siervas, pero no era tanto. Era como para ir con esa cantidad de personas a encontrarse con su hermano. Porque hasta ese entonces se suponía que eran enemigos. Esaú estaba enojado por lo que le había hecho Jacob. Y Jacob tenía que regresar porque Dios le había mandado que regresara a donde él debería hacer su vida, su familia, hacerla crecer. Vamos a seguir más adelante. Entonces, y mire que Jacob en el número 2 y puso las siervas y sus niños delante. No puso las esposas ni a sus hijos, los hijos de las esposas primero, porque dice, si este bandido de mi hermano me viene a atacar, que mate a los hijos de las siervas, pero no a los hijos de mis esposas. Si usted mira ahí cómo los puso, dice, y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y por último a Raquel y a José, para cuidarlos. Pero mire que él ya iba cuidando, ya había, dice, bueno, si mata a los de las siervas, pues no hay tanto problema, no me va a doler tanto como que si matasen a José. Estaba estudiando y comentando con las hermanas que el siguiente lunes vamos a hablar de la abuelita de Jacob. Ya les recordé, ¿a quién es la abuelita de Jacob? La niña Juana, dice. La hermana Juana. No, Sara. Si usted se da cuenta, fíjate que empecé a escurcar la Biblia. Sara, Rebeca y Raquel, las tres esposas de los patriarcas, eran estériles. No podían tener hijos. Ya lo han leído ahí, ¿vale? Pero lo que pasa es que no lo hemos explicado para captar eso. ¿Por qué? Venga el otro lunes
para ella lo voy a poner, para que sepa qué es las maravillas que Dios hace. Entonces, y él pasó delante de ellos, el 3, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Mire qué temor o qué reverencia tenía por el hermano que no era mayor, aunque él nació primero, Esaú, pero lo respetaba por temor o por lo que sea, pero 7 veces se inclinó hasta que llegó enfrente de él. ¿Y qué había dicho el Señor cuando adentro estaban peleando en el vientre de Rebeca? Que iban a ser 2 naciones y que el mayor iba a servir al menor. Pero aquí Jacob dijo, mire, con cautela, hasta que llegó a su hermano. Pero ahí viene la mano de Dios. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Qué bonito, hermano, que 2 hermanas o hermanos o hermana y hermano, que haya habido distancia, pleito o lo que sea, y se abracen dentro de la familia. Qué bonito es eso. Yo me recuerdo cuando con mi hermano, porque es el caso que conozco más cerca y lo he vivido, nos reconciliamos, porque cuando yo me casé, me separé de mi familia por 6 años, enojado con todos. Y cuando nos volvimos a encontrar, tuve que ir a pedirle perdón a mi mamá, a mi papá, a todos. Pero se siente una paz, hermano, porque anda con esa carga, ¿verdad? Pero igual, yo creo que Jacob ha de haber sentido eso cuando él dice, pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mire qué encuentro más maravilloso. De parte de Esaú no sabemos si realmente fue sincero, honesto, pero de parte de Jacob sí. ¿Por qué razón? Porque cuando dice que el Señor permitió todo eso, y él vio, dice, cuando se abrazaron, alzó sus ojos Esaú y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, mire cómo es en la familia, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Cada hijo que usted ha tenido, cada hija o hijo que yo he tenido, lo ha dado Dios. O sea que Él ha permitido que vivan, aunque hayan venido de cualquier manera, pero Dios ha permitido que vivan. Entonces es una bendición. Lo que pasa es que dentro de las familias, a veces los padres desvían esa bendición porque malcrían a sus hijos. Entonces se va perdiendo la bendición. Pero el Señor sí, como quien dice, doy autoridad para que este niño nazca de la manera que sea. Si son casados o no son casados, si de urgencia tuvo el niño, yo no sabía que estaba embarazada y de repente sentí que iba a tener un niño. Pero Dios lo permite. Por eso cuando Jacob dice los niños que Dios le dio o le ha dado a tu siervo. Por eso también en Proverbios dice que los niños son una bendición para una casa. Y un padre que tiene varios hijos llenar la aljaba. La aljaba donde metían las flechas, siempre la andaban llena de flechas. Así la aljaba dice lleno de niños. En unas familias que son grandes, es una bendición que hayan bastantes. Pero siempre hay problemas. Mire este problema con 2 nada más. Habían problemas. No digamos una familia grande. Entonces, continuamos en el 6. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. ¿Qué estamos viendo ahí? Cuando se inclinaron, ellos también hay que enseñarle a los hijos a respetar a la demás familia, a los abuelitos por de todo. No, hay niños que maltratan a las abuelitas que las cuidan. Es que esta viejita, que esta vieja. No, hay que enseñarles a respetar a los niños
a los padres. ¿Ya? ¿Por qué razón? A mí me molesta que en unas casas los niños maltraten a las abuelas. Y mira, abuela, agarrarle de la oreja, esa es tu abuelita y tiene que respetarla. Y mire, es que antes enseñaban los padres a respetar a la familia. Es que eso es importante, hermano. ¿Por qué razón? Porque lo manda Dios. Mire cuando dice, luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron hacia al tío. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron también. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron, por respeto, por saludo al tío. Ellos no sabían qué problemas habían pasado con sus padres, pero sin embargo se inclinaron. ¿Por qué razón? Porque no solo era una costumbre, sino que era un respeto para la demás familia. Y luego en el 8, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Si usted se da cuenta, fíjense que el menor está tratando como Señor al mayor, pero más después las cosas cambian, porque eso es lo que no había ordenado Dios, sino que el mayor iba a servir al menor. Pero ¿por qué lo hacía Jacob? No sabemos si se lo hacía por temor o respeto, pero él lo hacía. Entonces, el 9, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. O sea que Jacob quería agradar a Esaú con regalos, animales, con bestias y todo, pero él le dijo, no, yo tengo también. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto, miren qué comparación, el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. ¿Por qué dijo Jacob esto, hermano? Porque cuando se encontró con su supuesto enemigo, su propio hermano, lo encontró diferente. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba de por medio. Porque mire lo que dice Jacob aquí, porque esto me llamó la atención cuando dijo, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, o sea, mis regalos, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Qué importante es, hermanos, que en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, mantengamos ese conocimiento de Dios, esa paz de Dios, ese amor de Dios para compartir. ¿Por qué razón? Porque a veces dice, pues, mira, fíjate que yo le decía a un hermano o el hijo de la mamá, no te he venido a visitar porque no sé si estaba enojada o enojada conmigo, pero cuando usted recibe a alguien, no, hombre, vení, que esta es tu casa, están las puertas abiertas, y lo recibe con agrado, ¿qué diría usted? Vaya, gracias a Dios que me han recibido bien, igual que Jacob, como que si hubiera visto el rostro de Dios, porque solo Dios puede hacer eso, hermano, nadie más. Entonces, ustedes ya han sabido y conocido quién era Esaú. Era un hombre recio, no era temeroso de Dios. Bueno, sin embargo, llegó ahí tranquilo. Entonces, en el 11, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir.
hasta donde que llega, ¿a dónde es? A donde el Señor le había indicado. Ahí se iba a encontrar con Dios. Pero ¿qué enseña él allí? Todavía en el 13 Jacob le dice, mi Señor sabe que los niños son tiernos. Está tratándolo con un respeto. Pero más adelante, repito, las cosas van a cambiar. El mayor va a servir al menor. Entonces, vemos la mano de Dios en todo esto. Luego, el 15, y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Todavía insistí en eso. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Esta palabra Sucot significa cabañas. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. En aquel tiempo, dice, esas monedas se llamaban quesitas con K, quesitas, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Primeramente, que él va a donde el Señor le ha indicado que fuera con su familia. ¿Qué aprendemos de esto? Que nosotros como padres cristianos debemos encauzar, enseñar a nuestros hijos o los que están en nuestra casa a las cosas de Dios. Ahí tenemos una lección. Los niños estaban chiquitos. Ya les iba enseñando a respetar a los mayores, número 1. Número 2, a hacer caso y obedecer a la palabra de Dios. ¿Para qué? Cuando el Señor dice que Él erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. ¿Para qué el altar? ¿Habrá en su casa altar familiar? No les voy a pedir que levanten la mano cuántos la tienen. Pero preguntarán ustedes, ¿para qué vamos a tener altar familiar? La respuesta está en la Biblia. Porque de esa manera vamos a ir enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que vivan con nosotros, a conocer a Dios y a temer a Dios y hacer las cosas que Dios dice. Cuando Él les enseñó eso y erigió allí un altar, ¿para qué? Para que Dios estuviera ahí con Él, con ellos. Es importante, hermanos, que en toda la palabra de Dios entendamos que cada cosa que está ahí es para enseñanza de nosotros, para que la pongamos en práctica. Si usted todavía no tiene un altar familiar, bueno, por eso se hicieron las casas de oración. Lastimosamente, lo hacemos hasta cada 15 días. Pero un altar familiar que usted tenga debe ser todos los días. Nosotros tenemos, gracias a Dios, hasta que nos muramos, hasta cuando Dios nos dé tiempo, con mi esposa y yo, un altar familiar. Y gracias a Dios, eso nos ha ayudado a que nos enfermemos, pero ligerito pasa la cosa. El Señor no nos va a tener tirados en la cama 15 días, lo más 8 días. ¿Pero por qué? Porque aún enfermos leemos la palabra de Dios, oramos por todos, porque es un altar familiar para Dios. Tenemos que hacerlo, hermano. Si usted quiere tener paz en su casa, paz en su hogar, bendiciones del Señor, haga lo posible. No es una imposición ni siquiera de Dios, porque de aquí Dios no le dijo hacer un altar para mí. A Jacob nació de él,
porque él conocía a Dios. ¿Se acuerdan que cuando él iba para Padán Aram, se encontró con el Señor, con un ángel del Señor, que había una escalera que subían y bajaban ángeles, y peleó con un ángel? ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos que tener un encuentro con el Señor en nuestra vida. Entonces tenemos que transmitirlo a nuestras familias. Dios, Señor, nos manda que debemos procurar estar en paz con nuestro prójimo y, por supuesto, con la familia. En este pasaje se contempla que esto es muy peculiar en las familias. Hoy en día, enemistades, pleitos entre hermanos, que incluye a las hermanas también, y los motivos son variados. Puede ser por envidia, preferencias, herencias, posesiones, etc. Puede ser por cualquier cosa que en las familias haya disgustos, hayan desavenencias, hayan pleitos, de todo, por alguna de esas cosas. Pero cuando hay un altar familiar, no digo que no van a haber diferencias, pero se reduce a un porcentaje menor cuando hay un altar familiar. Y aún más, si dentro del matrimonio solo uno de ellos, ya sea el varón o la hembra, son cristianos, con mucha más razón. Probablemente o generalmente la cristiana siempre es la esposa y el marido un poco resistente, que solo querés estar zampada en la iglesia. Entonces es necesario en oración, con oración, para poder establecer lo que Dios quiere que establezcamos, para que haya paz en el hogar, para que haya paz en los corazones. Cantamos también el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en pleitos. ¿No, verdad? ¿Cómo dice? En armonía. Pero esa palabra, mirad cuán bueno y delicioso es. Imagínense usar esa palabra solo porque estar en armonía. Usted come los frijolitos tranquilo, en paz. Ah, qué rico, ¿verdad? Pero no, enojado. Me lo va a comer rápido porque ya va a venir aquel o aquella. No, en paz. Por eso dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a Proverbios 18, 19. Acompáñame ahí que hay un versículo para que los pleitos a veces son duros. Fíjese que el Señor registra esto. Proverbios 18, 19. Mire lo que dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Esto significa, los cerrojos de alcázar, que eran bien difíciles de abrir. Un cerrojo, ya sabes, aquí decimos chapa. Eso quiere decir cerrojo. Bien difíciles de abrir. Porque hay mamás que dicen, mira, esto no se pueden ni ver porque ya están peleando. ¿Cómo sufren las madres, verdad? Pero, ¿cómo podemos solucionar eso? Teniendo un altar familiar. Poco a poco las cosas van desapareciendo. Entonces, cuando reconocemos que Dios gobierna todo, debemos obedecer a sus mandatos. Vaya conmigo a Levítico, los mandatos. Capítulo 9, Levítico 9, 6, 7. Mire lo que dice. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. 7. Y dijo Moisés a Aarón:
acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ellos, por ti y por el pueblo, perdón, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Fíjense que en aquella época, hermano, usted tenía que ofrendar o hacer un sacrificio para reconciliarse con Dios por medio de ese sacrificio. Y esa expiación significa reparar o pagar por el pecado. Y el holocausto significa que es una ofrenda hecha a Dios en fuego. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros ya no tenemos que hacer eso para estar reconciliados con Dios. ¿Quién vino a hacer esa reconciliación entre usted, entre nosotros y Dios Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Acaba de pasar una semana donde se recuerda eso, pero es la única manera de recordarlo. En enero nadie se acuerda que el Señor fue muerto y resucitó. En diciembre menos. Decía un pastor Spurgeon, es un inglés, que la industria y el comercio junto con los religiosos han hecho un mercado de conveniencia. Venía platicando con el señor que nos traía en el taxi, que en Guatemala y aquí también se paga para ir cargando. No es de choto, que, mire, yo quiero cargar la urna del Señor, pague por el puesto. Y cabal cae lo que dice Spurgeon, un mercado de conveniencia. ¿A quién le conviene ganar dinero? A todos los comerciantes. Venden palmas, venden virutas, venden colores, de todo, por la Semana Santa. Yo no quito, Señor, que está bien que la gente lo agarre como vacación, pero que no diga, que en la Semana Santa, no, porque no lo están celebrando. Es una semana de vacación cualquiera. ¿Y quién le va a decir nada? Pero si usted dice, es que primero voy a ir al culto y después me voy a ir a la playa. Porque hacen igual. Yo me recuerdo que con mi hermano y la esposa de él íbamos a la procesión del día jueves. No, la del viernes. Y como allá en San Salvador, de la iglesia del Calvario, San Esteban, un gran trecho largo. Pues después de ir allá, yo estaba como de 12 o 13 años, porque bien me recuerdo, y al terminar la procesión, corriendo a buscar al amigo que nos iba a llevar para Cajutla, como ya cumplimos, y andar detrás y después nos íbamos corriendo. ¿Y eso qué es? Yo decía, ¿ahora qué es eso? Nada. Puras tradiciones. Y Dios dice, ¿viste qué es lo que están haciendo? Mejor que se vayan de vacaciones, pero que no me metan a mí. ¿Quién le va a decir nada? Nadie. Pero Dios se fija a quién prefiere usted. ¿A estar en la casa de Dios o a estar en la playa? No es porque sea la Semana Santa, hermano, no. Es las prioridades que usted tiene en su vida para con Dios. Entonces todas esas cosas también se enseñan a la familia. Papá, ¿nos vas a llevar a la playa? No, hijito, primero vamos a ir a la casa de Dios. Y después, pero no a celebrar la Semana Santa, sino de vacaciones, pues por eso dan las vacaciones. Pero la gente está mal informada de que esta semana no puedo comer ni carne, ni escupir, ni mirar mal. Al nomás terminar el Viernes Santo, los grandes jolgorios que se hacen en las playas, chupando, bailando, hasta sin ropa. ¿Y dónde está la Semana Santa? ¿Y quiénes creen que están ahí? Hay evangélicos, católicos, testigos de Jehová en las playas, en los ranchos.
Me contaba él mismo, señor que nos trajo, que él le trabajó a unos señores que se hicieron del judaísmo. Y dice que se daban unas emborrachadas y fumando. Y yo me quedé extrañado. Nos venía contando, ¿verdad? Judaizantes, pero dice que tremendas borracheras que se pegan. Pero como nadie mira. ¿Y qué es lo que nos manda a hacer el Señor en esta semana? Nada. Si en la Biblia no enseña, celebre la Semana Santa, ¿o sí? ¿Alguien ha visto que diga celebre la Semana Santa? Nadie. Ni siquiera el Señor dijo, mire, hagan esto porque en la semana en que yo voy a morir, para que me recuerden. No, en la Santa Cena, ¿qué es lo que dijo? Haced esto en memoria de mí. Comed y bebed, que esto es mi cuerpo, mi sangre, que por ustedes es puesta. Él quiere que recordemos que Él murió por usted y por mí. Él hizo el sacrificio, no nosotros. En la cruz de Calvario dice, consumado es, ya está todo pagado, lo suyo y lo mío, ahí está, pagado. ¿Le damos gracias a Dios por eso? Ahí está pagado, hermano. O sea que usted no tiene que hacer ningún sacrificio adicional. ¿Por qué? Porque entonces usted hace vana la cruz. Entonces, por gusto murió Jesús. Si usted quiere hacer sacrificios para superar eso, no ha entendido entonces lo que Dios ha hecho. Luego, cuando reconocemos, repito, que Dios gobierna todo, debemos obedecer a sus mandatos. Ya leímos Levítico, ahora vayamos atrás en el mismo libro de Levítico, capítulo 4, versículo 3. Levítico 4:3 dice, si el sacerdote ungido, fíjense bien, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Dice que los sacerdotes, nosotros los predicadores, los pastores, no estamos exentos de no pecar. Podemos caer, pero ¿cuál es el cuidado que debemos de tener? De que cuando la palabra nos indica algo, tratar de obedecerla. Digo tratar porque algunos no, otros sí. Entonces tenemos que tener. Por eso, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El sacerdote tenía que hacer su propio sacrificio por sus pecados, no por los del pueblo, sino que por los propios. Imagínense, si yo tuviera que ofrecer sacrificio por mis pecados, tendría que tener una manada para estar ofreciendo ahí por cada pecado. Tendría que tener un montón de vacas y cabras y todo eso. Imagínense el sacerdote, pero el Señor sabía que por el pecado de él tenía que ofrecer eso. Entonces, expliqué lo que quiere decir expiación, ¿verdad? Es reparar o pagar por el pecado. Y holocausto es una ofrenda hecha a Dios en fuego. Gracias a Dios que en nuestros tiempos ya no hay necesidad, repito, de estos sacrificios, puesto que Él envió a su Hijo en hacer el sacrificio, en propiciación por nuestros pecados. Ya que antes, según Levítico, vamos a ver otro capítulo, Levítico 23, 28. Cuando dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Mientras andamos en pecado, la comunión con Dios está interrumpida. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos para reconciliarse? Hacer sacrificios de expiación o holocausto. Interesante, ¿verdad?
ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. En el Antiguo Testamento y en la ley, porque el libro de Levíticos se trata solo de leyes, se establecía que teníamos que tener un día para expiación. ¿Y nosotros qué día hacemos para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados? Ninguno, ¿verdad? Cada uno nosotros, Señor. El día domingo sería un buen día para entrar por los atrios, así como dice allá afuera el Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cada domingo. Y poder estar dentro de la casa agradando a Dios. No sentirse pesados. Ay, Señor, traigo una carga, y empezar a golpearse hasta que sea ahí como que es tambor. Perdóname, Señor. Pero al salir de aquí, ¿a dónde vas a llevar? Mejor no se golpee. Porque allá decía, cuando yo estaba en la iglesia del Calvario, que ahora ya se puede ver mejor porque no hay tanta champa alrededor. Allí me crié yo, en ese barrio, el Calvario. Me conocían, hasta el cura llegaba a recogerme a la casa porque íbamos a pedir juguetes para los turnos, cuando hacían turnos. Mi primer nombre, ¿quién lo sabe? Mi primer nombre es Marcelino. Y así me conocieron por mi primer nombre. Entonces el cura llegaba a la casa, mire, está Marcelino. A mi mamá, ay, ¿te gusta el padre? Me decía, ¿para qué le das a verme? Ya sabía yo, sí, padre. Mira, vas a acompañarme, dijo, vamos, y una gran bolsa. Vamos a ir a los almacenes a pedir. Vamos a pedir juguetes, ayuda y todo, porque yo ahí me crié en ese barrio. Y conocí por dentro. Ahí después lo puedo contar de todo lo que hacía el padre. Entonces, decimos que hay un día especial. Dice que ese es el Antiguo Testamento, esa es la ley. Pero hoy en día, cualquier día es propicio para ponernos a cuentas con Dios. Cualquier día. No hay que dejar pasar. Si yo cometí algo hoy, algo desagradable para Dios, es pecado. Es pecado contra el cielo, decía Pablo, y contra Dios. Hay que ponerse a cuentas con Él inmediatamente. Y claro, eso mismo que usted hizo, no repetirlo y volver a decir, pues, Señor, perdóname. No, ya no vale. Es una sola vez. Entonces, ¿por qué razón? Para estar reconciliados con Dios. Hoy vamos al Nuevo Testamento. También el Señor nos manda a reconciliarnos. Mateo 5:22. Vaya al Nuevo Testamento. Ya saben dónde está Mateo, enterrado. Mateo 5:22. Miren lo que dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, pero en este caso son hermanos en Cristo, pero también podemos aplicarlo con nuestra propia familia, con la familia de Dios también. Será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra fatuo era una palabra ofensiva para ellos. Quiere decir, como decir estúpido. Para ellos era ofensivo. Y por eso, mire, hasta el Señor después quedará expuesto
al infierno de fuego. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Y ¿qué dice después? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuántos hemos venido a la casa de Dios enojados con alguien? Tampoco voy a decir levante la mano. Pero a veces venimos así, le digo, porque algunas veces uno viene contrariado y todo. Y mejor allá en la entrada, Señor, antes de entrar, Padre, perdóname, quiero entrar en paz contigo. Pero generalmente no lo hacemos y entramos con la carga. Pero también se puede dejar la carga aquí. Ya no salga con ella, déjela. El Señor dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces hay que hacerlo aquí. Luego dice: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, es otro, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjense que hace años las personas mayores que mí en aquella época, hace 50 años, decían: mire, hasta las malas miradas se pagan. Mi abuelita, que mi tía, hasta que lo aprendí. Porque todo decía: todo en esta vida se paga. Y alguien decía: mire, si ni la salvación es gratis, nosotros la recibimos gratis, pero ¿quién pagó? El Señor. ¿A dónde? En la cruz. ¿Con qué? Con su sangre. Para que nosotros hoy estuviéramos sin estar pensando: ¿qué le voy a dar al Señor? ¿Con qué le voy a pagar? Él pagó todo. Lo que tenemos que hacer es ser agradecidos con Dios. Continuamos, porque ya el tiempo no va corriendo, yo me estoy atrasando. El tiempo está justo. Nuestro Señor Jesús fue el sacrificio expiatorio para nuestra reconciliación con el Padre. Vamos a Romanos 5, 10, 11. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos 5, 10 y 11. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, hemos recordado que en la cruz del Calvario hubo un montón de cosas. Este viernes vamos a concluir lo que es el camino de la cruz y todos los beneficios que trajo cuando el Señor fue puesto en esa cruz. Y una de las cosas es esa, la reconciliación. Es un beneficio de que el Señor está ahí. ¿Con quién nos reconcilió? Con nuestro Padre Celestial. Estamos con el Señor. Él dice: mira, vaya, Rolando, ya no debes nada, pero pórtate bien, porque vaya a ser que de vez en cuando te caiga. Hay que procurarlo. Pero lo demás que yo tengo atrás o tenía de pecados fueron clavados en la cruz. De eso no debo nada. A veces mis hijas me había querido reclamar por el pasado mío. Les dije: el Señor ya me perdonó. Si ustedes no quieren, es cuestión suya. Yo les pedí perdón, le he pedido perdón a Dios. No debo nada. Y de eso debemos estar bien seguros, hermano.
Porque si usted no está seguro, o yo no estoy seguro, de que no le debo nada, entonces en la cruz, ¿qué pasó? Si Él dice que ahí fue consumado todo. Por eso le digo, Señor, hasta donde tú me des aliento, voy a hablar de tu palabra, por agradecimiento, porque yo no merecía estar en este lugar. Yo no merecía la vida que me has dado, mas sin embargo Él ha tenido misericordia y me la ha dado, porque Él es Dios y Él hace con cualquiera lo que quiera. Entonces, continuamos, 2 Corintios 5, capítulo 5, ahí está adelantito, Romanos, primera carta a los Corintios y segunda después. Segunda carta a los Corintios 5, 18, ya casi estamos concluyendo. Mire lo que dice. (18 y 19) Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En su casa, en mi casa, tengo la responsabilidad de hacer eso, porque nos ha dado eso. Y este versículo nos lo confirma, cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes nos encargó? A nosotros los cristianos, a nosotros los creyentes, a nosotros que somos sus hijos, a nosotros que somos sus discípulos, nos encargó eso. Quiere decir, hermanos, que usted y yo, si somos padres o hermanos, lo que sea, en un hogar tenemos la responsabilidad de que haya reconciliación con Dios. ¿Sí o no? Ahí lo está diciendo él. Ahí lo está diciendo. Pero, ¿qué hacemos? Si hay problemas, llegar a los pies del Señor y decirle: Señor, yo esto no lo puedo resolver, pero si tú me ayudas, sí lo vamos a resolver. O sea que hay que decirle al Señor: yo no puedo, pero tú sí puedes. Y para Él no hay nada imposible, pero hay que creerlo y ponerlo en práctica. Vamos a ver Efesios 2:16. Mira hasta dónde nos llevó Jacob por la reconciliación. 2:16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Les decía al principio, yo no sé si tengo enemigos, pero yo no me considero enemigo de nadie. Pero si alguien en su corazón diga: no, me cae mal ese viejo, yo no sé por qué lo traen a predicar. De repente Dios puede reconocer en alguien y Satanás poner en el corazón de alguien que sienta eso en contra de alguien, porque hay personas así. No estoy hablando de la congregación. En el mundo uno tiene enemigos y no se da cuenta que tiene, sobre todo cuando saben o cuando estamos trabajando en lugares donde no todos son cristianos. A veces a uno le da temor decir: no, mire, es que yo soy cristiano, por eso no asisto al jolgorio que tienen ahí de chabacanadas y todo eso. Pero si usted se une: no, hombre, este dice que va a la iglesia, pero no es nada. No, estamos vituperando el nombre del Señor. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Así que nosotros tenemos la palabra de reconciliación en nuestras familias. ¿Cómo se reconciliaron Jacob y Esaú? Por la mano de Dios.
porque no hay otro. Entonces nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Y luego, para terminar, solo ahí regresemos a Mateo 18 y concluimos. Mateo 18, 15 y 21. Dice el Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Decía un pastor inglés, a él no le preocupaba tener una gran audiencia, full, un templo, si solo tres están poniendo atención, cuatro. Por eso el Señor dijo: donde dan dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. No le preocupaba tener miles, no, con 5 o 6 que estén, o con 3 o 4, el Señor ahí está. Amén. Entonces yo creo que el Señor está hoy aquí. ¿Sí o no? Le vamos a dar gracias por ese sacrificio en la cruz y por todo lo que nos ha enseñado en su palabra. Ponémonos de pie, hermanos, para honrar la palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque este tema familiar nos concierne a todos como familias. Aparte de nuestros hogares, la familia de Dios también es involucrada. Gracias, bendito Padre. Te suplicamos en esta hora, Padre, por los enfermos, por la hermana Alejandra, por las hermanas que fuimos a visitar. Te rogamos por cada uno de ellos, de los demás enfermos. Te rogamos por cada familia, Padre, aquí representada. Que tú pongas en los corazones que haya paz, que haya armonía y que haya sobre todo tu amor para compartir, una reconciliación que ya fue hecha en la cruz para que nosotros la podamos gozar. Bendito Padre, llévanos con tu paz y tu bendición a nuestras casas. Que tu palabra, Señor, nos haya dado ese despertar para poder, Señor, darte las gracias en todo. Gracias, bendito Dios. Gracias, muchas gracias. No tenemos más palabras por cómo agradecerte lo bueno que eres con nosotros, Padre, porque sabemos, Señor, que cada día pecamos. Perdónanos, Señor. Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, lleno de misericordia. Gracias, gracias, Señor, porque no miras nuestros pecados ahora, porque Cristo con su sangre preciosa los ha tapado, los ha lavado. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermano.